el tema de la participación en el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Es más, ahora le voy a pedir a don Juan Manuel que haga una ostensión de un libro litúrgico que yo creo que es un desgraciado, porque no lo conoce nadie. No, el libro. Que es el ritual del culto a la Eucaristía, de la comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Este ritual se conoce muy poco, por eso digo que es un desgraciado. Ahí está, pues, cuál es la celebración que hay que hacer para la comunión fuera de la misa. Cuando se llama fuera de la misa, señores, hay otra que los que estáis instituidos acólitos conoceréis, que es el rito cuando se lleva la comunión a los enfermos, que ese está en otro ritual. Y además está ahí el ritual de la exposición de la Santísima Eucaristía, de las procesiones, de la Eucaristía, los congresos eucarísticos. Como gracias a Dios, el culto a la Eucaristía fuera de la misa, que en el inmediato concilio, años 70, incluso los 80, parecía que iba a decaer e incluso a desaparecer, también las procesiones eucarísticas, la procesión del Corpus, luego, gracias a Dios, se ha ido retomando, y ahora con los nuevos movimientos apostólicos parece que incluso hay un boom nuevamente del culto a la Eucaristía fuera de la misa, pues nos parecía muy importante que lo tratáramos, y además en relación con el mismo misterio eucarístico. Para ello hemos pensado también en un profesor que es habitual de nuestro título propio de nuestra facultad, que es Monseñor Juan Manuel Sierra. Él es sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, es canónigo mozárabe de la Catedral de Toledo, es profesor, naturalmente, igual que somos los tres, en las facultades y en los seminarios correspondientes de la diócesis, y está la más de bien preparado para tratar de estos temas, igual que lo están, conocéis, lo ha estado manejando. Vamos a ver, ya os dije ayer, y muchos lo tenéis, que se os ha dado este librito del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que me parece que a los ponentes no se les ha dado. A los dos ponentes no se les ha dado. Y si a alguien le falta, que son celebraciones que hicimos precisamente de la exposición, sobre la exposición de la Eucaristía, y que si hay ahí más ejemplares, si los necesitáis para vuestras parroquias, hermandades, para vuestra capilla correspondiente, que podéis llevaros hasta que se acaben, y así nos ahorráis tenernos que llevar otra vez para Palacio por ir para los días. Y que llevar todo lo que queráis. Sin más preámbulo, tiene la palabra don Monseñor Sierra sobre la participación en el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Buenas tardes, muchas gracias don Luis, gracias don Alejandro. Quería empezar con dos anécdotas, no son mías, pero a propósito de lo que decía don Alejandro hace un momento y don Luis ayer, en un famoso libro del sentido teológico de la liturgia de Ballini, decía al comienzo: para la gente de mi pueblo, de un sacerdote francés, esté en latín o esté en francés, la misa siempre estará en hebreo. ¿Por qué? Porque no se enteraban de nada. Y la otra anécdota de lo que hablaba don Alejandro, de la importancia de los laicos, no sé si sabéis cuál es la hora de los laicos. Dice de 3 a 4 que el cura está echando la siesta. Bien, eso son cosas que están superadas, pero nunca del todo. Y es un poco lo que pasa con la participación, que es algo que siempre lo tenemos que estar llevando adelante. No es algo que ya hemos conseguido,
acción litúrgica en cada celebración, tiene que estar avivándose esa celebración. Me había hecho, tengo esto lleno de papelitos y de notas, también lo citó ayer don Luis, el padre Triaca, en un texto que él preparó precisamente para el Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla sobre la catequesis, que luego no se lo quisieron publicar porque era muy largo, y se lo dio a don Luis, que luego nos dio fotocopia a los que éramos sus compañeros. Y ahí habla de esa importancia de la catequesis para la participación. Dice que solo mediante una catequesis adecuada se puede alcanzar una pastoral litúrgica enriquecedora por medio de la participación. Y dice también que la participación en la celebración pide una modificación continua de la actitud, del modo de vivir, de pensar, de juzgar, etc., para asumir las actitudes y los sentimientos de Cristo. Y esto, que se da en toda acción litúrgica, es de especial importancia en el culto a la Eucaristía, fuera de la misa, del que vamos a hablar. Toda liturgia exige una participación de los fieles, aunque esta variará según la celebración, el papel que cada uno desempeña en la acción litúrgica, etc. No olvidemos que el culto a la Eucaristía fuera de la misa, voy a decir una cosa que puede sonar un poco, es una cosa rara. Me explico. Es un sacramental que se centra en un sacramento. Es un sacramental porque no es la celebración de la misa, pero el centro de ese culto, de esa adoración, es la Eucaristía, que es un sacramento permanente, como se dice ya, luego haremos referencia, en el Concilio de Trento y se dice en muchos documentos del Magisterio. Por eso, ahí el factor un poco extraño. Ahora, de ese carácter de sacramental que gira en torno a ese sacramento de la Eucaristía, esa presencia permanente, real, sustancial de Cristo en la Eucaristía, se sigue que no es algo que esté al arbitrio, al capricho de cada uno. Es parte de la liturgia y se atiene, debe atenerse a unas normas concretas que la Iglesia nos da. La participación litúrgica implica sentirnos involucrados en la celebración. Somos todos protagonistas, que viene, nos lo decía don Crispino Valenciano, de protos agonos, primer luchador. Somos todos el luchador más importante. Por eso, de alguna forma, podemos decir que en la adoración eucarística yo soy el que más quiere el Señor. También el de al lado, sí, pero eso no se lo diremos a nadie. O sea, cada uno de nosotros ocupa el centro, con Cristo. Implicados con todo nuestro ser. Decía don Alejandro, y es algo repetidas veces evocado, lo interno y lo externo, lo personal y lo comunitario. Si no hay ese aspecto personal, lo comunitario se esfuma. Pero no basta escudarse en lo comunitario. Es algo que cada uno de los que participan tiene que asumir. Y esto supone un conocimiento, la formación litúrgica, un verdadero interés por los que se está realizando. No podemos estar como en la misa exequial, de cuerpo presente. Hay que estar
realmente viviéndolo de una forma consciente, que no quiere decir que por la triste condición humana pues no nos distraigamos. A veces se nos va el santo al cielo y uno dice, ¿y dónde se va a ir el santo? Mejor que al cielo, pero bueno. Todo esto unidos a Jesucristo y a la Iglesia. Ahora, preparando de formación profesional, me pasa como a los estudiantes, que cuando tengo que hablar, tengo que estar hasta el último momento leyendo, dándole vueltas, luego digo lo que digo, pero hay un libro muy curioso, creo que no está traducido en castellano, existe la edición francesa y la edición italiana, de Libac, Corpus Mysticum, el cuerpo místico, y ahí va estudiando todo lo que se refiere a la Eucaristía en el medievo, y señala cómo este término que hoy nosotros usamos para designar a la Iglesia, en el medievo, con todas las controversias eucarísticas, se utilizaba para referirse a la Eucaristía, el cuerpo místico de Cristo. Y aquí veremos también toda esa controversia sobre la presencia real, el simbolismo que encierra, etc. La verdadera participación litúrgica, como pedía el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilio número 11 y en muchos otros sitios, como decía don Alejandro, exige que cada uno de los fieles tenga una actitud, un modo de vivir y de pensar que permita asumir las actitudes y los sentimientos de Jesucristo, lo que también nos decía el Padre Embriac. En definitiva, se trata de una identificación con Jesucristo para comprender y vivir la acción sagrada que se está desarrollando. Es la finalidad, esa conversión de la iniciación cristiana, si de verdad ha logrado sus objetivos. Y, al mismo tiempo, de esa formación del cristiano que va acompañando toda la vida, que se realiza en la catequesis y en la acción educadora de la Iglesia. No ha dicho don Alejandro que uno que luego fue arzobispo de Toledo, el cardenal Goma, en un congreso eucarístico tiene una ponencia muy importante que luego se convierte en un libro, que según algunos es lo que le valió el episcopado, porque el nuncio que estaba allí le echó el ojo y dijo, este señor es interesante. El libro es de la... ¿a dónde se me ha ido? Viene a ser la educación por la liturgia, el sentido educativo de la liturgia católica. Como la liturgia va educando, que es lo que también señalaba don Alejandro, haciendo referencia a desiderio desiderari, la formación necesaria para la liturgia y la liturgia que va produciendo esa forma. Todo esto se aplica al culto a la Eucaristía, teniendo en cuenta esa centralidad que corresponde a la Eucaristía, sin duda ninguna, sobre todo a la celebración de la misa, pero que también afecta a ese culto a la Eucaristía fuera de la misa que se va desarrollando en Occidente de una forma muy especial y que se apoya precisamente en esa verdad de fe que es la presencia real permanente de Jesucristo en las especies eucarísticas, y es algo que encontramos pues, desde el principio de la Iglesia. Haciendo un breve recorrido histórico, si quieres pasar antes a la... Bien, aquí simplemente lo he puesto en alguna otra jornada. Es un esquema de toda la acción litúrgico-sacramental que pone en evidencia cómo todo procede de la Eucaristía. En clase, a veces, y hablando con la gente, pregunto, ¿cuál es el sacramento más importante?
Si me dicen que es la Eucaristía, digo que el bautismo. Si me dicen que el bautismo, digo la Eucaristía. ¿Por qué? Porque depende. O sea, en sí, lo más importante es la Eucaristía, porque es la redención misma, de la cual mana absolutamente todo. Esa imagen de San Juan, del agua y la sangre brotando del costado de Cristo, que los padres de la Iglesia ven ahí el bautismo y la Eucaristía, que brotan de Cristo, dormido, muerto en la cruz. Y luego todo esto se desarrolla en la teología, pero que ya San Juan nos está dando un toque de atención, porque no deja de ser significativo que cuando está hablando de la pasión, del proceso a Jesús, etcétera, etcétera, es solo en este momento cuando él se para y, dicho con otras palabras, nos dice: señores, mucho cuidado, mucha atención a lo que estamos viendo y viviendo. Dice él literalmente, cito de memoria: y el que lo vio da testimonio, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Y no tendría que decir: espérate, ¿qué me acaba de decir? Con todo ese simbolismo de San Juan, toda la acción litúrgico-sacramental que brota del misterio pascual de Cristo Eucaristía, realizando esa doble corriente, que luego veremos también, de santificación de los hombres y glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Si quieres pasar a lo siguiente, que ya es el esquema de lo que vamos a ir desarrollando. Ese recorrido histórico, se puede decir que todo arranca de la celebración de la Última Cena, esa celebración de Jesús con los apóstoles antes de la pasión, que actualiza, digamos, proféticamente la redención. Cuando nosotros celebramos la misa, ya no es proféticamente, es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, a través del cual se nos comunica esa presencia y esa vida de Cristo. Es la institución de la Eucaristía. Ya para San Pablo, en torno entre años 50 y 55, es ya una tradición que él mismo ha recibido y transmite fielmente, como le dice en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, advirtiendo de la gravedad de participar indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. En los Hechos de los Apóstoles, en diversos pasajes, se habla de esa centralidad de la Eucaristía, fracción del pan, que es el centro de la vida de la Iglesia y de los primeros cristianos. Y en el capítulo, no sé si es 20 o 21, de los Hechos de los Apóstoles, cuando va a salir de Tróade, pues a San Pablo, celebrando la Eucaristía, uno se le duerme, lo cual no deja de ser consolador. Y sin embargo era el centro de la vida de los apóstoles y de los cristianos. Queda fuera de dudas la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y esa actitud de adoración a Jesucristo. Dice San Pablo: al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Los padres de la Iglesia desde el principio y otros autores cristianos de los primeros siglos afirman esta presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados. Es también curioso esa costumbre que se atestigua por parte de muchos autores de llevarse la Eucaristía a casa para poder comulgar durante la semana. Y se habla precisamente del cuidado con el que se debe conservar la Eucaristía. Era una costumbre, habla de ello Tertuliano, San Hipólito, San Cipriano, San Basilio, que también lo refiere de los monjes de Egipto, que no eran sacerdotes, que iban a misa el domingo y luego se llevaban la Eucaristía para poder ir comulgando durante la semana. San Jerónimo
Crisóstomo todavía a finales del siglo IV, como una costumbre, pero lo que ahora nos interesa no es tanto la comunión fuera de la misa, que también viene en el mismo ritual, cuanto ese cuidado, esa actitud de adoración y de respeto hacia la Eucaristía. Es una costumbre que aparece desde el siglo II, ya está atestiguada, la costumbre de conservar la Eucaristía después de la celebración de la misa para llevar la comunión a los moribundos, a los enfermos, a aquellos que por algún motivo no habían podido participar en la celebración. El Concilio de Nicea, ya en el 325, pide que el viático se administre a los penitentes en peligro de muerte. Es decir, que se conservaba la Eucaristía. Y poco después, otro libro, las Constituciones Apostólicas, hablan de un lugar, el pastoforio o secretarium, pastoforio en Oriente, secretarium o sacrarium en Occidente, donde se custodiaban las sagradas especies después de la celebración y que estaba situado en las cercanías del altar. El lugar y la forma de reservar la Eucaristía fueron cambiando, pero siempre resaltando la importancia de la Eucaristía. No nos consta un culto específico a la reserva eucarística u otras formas de adoración fuera de la misa, aunque esa reserva eucarística siempre ha estado rodeada del mayor respeto y adoración como consecuencia de la fe en la presencia real de Jesucristo, también después de la celebración eucarística. En torno al siglo IX y sobre todo ya en el siglo XI, se dan en Occidente varias controversias, dos controversias, sobre la forma de entender la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo en el sacramento. Sobre todo en el siglo XI, siglo IX, Pascasio, Radberto, etc., es más un problema de expresión, de cómo entenderlo. Es un poco lo que hablábamos antes de Derivac, del corpus mysticum, pero no hay realmente una diferencia significativa respecto a la Eucaristía. En cambio, en el siglo XI tenemos a un tal Berengario de Tours que, acentuando tanto el simbolismo, llega a negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Inmediatamente surgen otros autores y luego un sínodo que afirma categóricamente esa presencia real, sustancial de Cristo en la Eucaristía, tanto en la celebración de la misa, en la comunión, como después. Y esto va a dar lugar a un desarrollo progresivo del culto a la Eucaristía fuera de la misa. La expresión más significativa la encontramos o la encontraremos ya en el siglo XIII con la fiesta del Corpus Domini, del Corpus Christi. Pero ya antes, por ejemplo, en la misa se introduce la costumbre de mostrar primero el cuerpo de Cristo, luego la sangre de Cristo, unos años después, para la adoración de los fieles, como un verdadero acto de adoración, que va a tener tantas cosas, decíamos, la triste condición humana, va a dar lugar a veces a deformaciones en la piedad. No sé si sabéis que en esta época, sobre todo siglo XII, es corriente la devoción de ver las elevaciones. Entonces no había concelebración, cada sacerdote celebraba su misa, de ahí los altares laterales, y la gente, en la catedral o en una iglesia grande, se tocaba la campanilla cuando empezaba la consagración y todo el mundo acudía a ver, a
Jesucristo presente en el pan consagrado. Cuando terminaba la consagración, se iban a otro altar donde estuvieran alzando, se llamaba. Era una devoción. ¿Está mal ver a Jesucristo? No. Pero, como van a señalar los documentos actuales, todo procede de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa. Es mucho más importante esa participación en toda la misa que ese acto de devoción de ver a Jesucristo en la Eucaristía y pasar a verlo en otro altar. Porque, guardad el secreto, es el mismo Jesucristo en todos los altares. Bien, esto son cosas que surgen, van evolucionando pues, en la práctica de los fieles, que no hay que rasgar las vestiduras, porque además eso sale carísimo, es mejor rascarlas, sale más barato. Verlo, aprender e ir mejorando, porque siempre hay aspectos en los que debemos mejorar. Empezamos a encontrar en los tabernáculos o sagrarios colocados en el altar, colgados del techo o del baldaquino. Si vais a San Pedro hay 4 columnas con una especie de templete, eso es el baldaquino, lo que se llamaban palomas eucarísticas. Era como una especie de paloma con una puertecita y ahí se conservaba la Eucaristía. Y todo esto va propiciando la oración personal en el lugar donde está reservada la Eucaristía. Por lo que se refiere ya a la exposición del Santísimo, mostrarlo fuera de la misa está atestiguada desde el siglo XIV. Luego haremos referencia a la bula Transiturus del Papa Urbano IV, con la que se instituye la fiesta del Corpus. Ya antes, casi un siglo antes, en Canterbury, el obispo había inventado que en la procesión del Domingo de Ramos se llevaba la Eucaristía. No se llevaba en una custodia, sino en el copón, en una píxide, en un recipiente, se llevaba la Eucaristía, intentando revivir esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Veis que se van mezclando aspectos de devoción en la celebración litúrgica. Esto, poco a poco, tanto el magisterio de la Iglesia, las normas litúrgicas, lo irán poco a poco encauzando. No son cosas malas, pero son cosas que tienen que ir poniéndose cada una en su lugar. Bien, Trento, en la controversia con los protestantes, va a ser también un factor decisivo en el desarrollo del culto eucarístico. En las congregaciones religiosas, que desde el siglo XVII sobre todo se van multiplicando, un aspecto que muchas veces aparece es la adoración eucarística. Fijaos que la adoración, ni siquiera la adoración perpetua, aunque no fuera la Eucaristía, pero la alabanza perpetua, ya la encontramos en los padres del desierto en el siglo IV e incluso antes. La diferencia va a ser que ahora se centra en el sagrario o en el Santísimo expuesto, ya sea lo que hoy se llama exposición menor o exposición mayor. También, como señalaba don Luis, otros grupos de fieles, etcétera, a lo largo del siglo XX han ido difundiendo esa adoración. Hay ahora en muchos lugares capillas de la adoración perpetua, donde está casi constantemente expuesto el Santísimo Sacramento. Se desarrolla también las 40 horas, que es un acto con el Santísimo expuesto, durante 40 horas, recordando el tiempo que Jesús pasó en la sepultura. Los congresos eucarísticos, que de 1881 en adelante se van multiplicando, hacía referencia
a ese Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla, siendo pontífice Juan Pablo II, y en el que don Luis actuó como encargado de liturgia. El Vaticano II, que supone un desarrollo y un auge de la participación, que curiosamente el Vaticano II no habla del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Eso va a venir después. Y hay un peligro, luego hablaremos brevemente. Antes, en los siglos pasados, la exposición del Santísimo se veía casi como algo excepcional. Se preveía en torno a la fiesta del Corpus y en alguna ocasión, pero casi la exposición con la custodia como algo excepcional. Yo todavía me encontré sacerdotes que decían, no, eso, bueno, cuando pase algo, cuando el obispo lo mande, como un hecho casi extraordinario. Y ahora nos podemos ir al otro extremo, algo trivial. Para todo, exposición del Santísimo. Ni lo uno, ni lo otro. Es una acción que la Iglesia quiere que se difunda, que se desarrolle, pero en la forma de vida y con el debido respeto, con el debido cuidado, con la participación adecuada. Muy brevemente recorro lo que es el magisterio. La Iglesia siempre ha afirmado esa presencia real de Cristo en la Eucaristía y ha rodeado la Eucaristía de todo su cuidado. Es el mayor tesoro que la Iglesia tiene. Por eso, en la Lumen Gentium, número 11 del Vaticano II, se habla de la Eucaristía como fuente y cima de toda la vida cristiana. Las primeras intervenciones del magisterio, hay muchos autores que hablan de ese respeto, de ese cuidado, pero el magisterio como tal es en el año 1079, precisamente a propósito de nuestro amigo Berengario de Tours, que viene prácticamente a negar esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, acentuando el simbolismo y un sentido espiritual, cuando un sínodo romano bajo Gregorio VII afirma, digamos tajantemente, esa presencia de Cristo en la Eucaristía y el respeto que se le debe tener. Lo mismo encontramos en Inocencio III, primero en una carta y luego en la profesión de fe impuesta a los valdenses, otro grupo que se ha separado de la Iglesia y que niega la presencia de Cristo en la Eucaristía después de la celebración de la misa, que es lo que luego vamos a encontrar con los protestantes, porque esa presencia de Cristo en la Eucaristía solamente la aceptan como algo simbólico y que ya no existe después de la celebración de la Eucaristía. En el texto de Inocencio III es importante porque ya se habla de ese término que es clásico, que luego Pablo VI va a decir, mucho cuidado, con este término no se juega, que es transubstanciación. Ese cambio de la sustancia de pan a la sustancia del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Concilio de Florencia, que aborda la cuestión de unión con los orientales, con algunas iglesias orientales, que no negaban, pero al ir repasando las verdades de fe, también lo reitera. Y es Trento, en la sesión 13 sobre la Eucaristía, frente a los protestantes, la que afirma categóricamente como verdad de fe la presencia real de Cristo en la Eucaristía, su excelencia del sacramento, no solamente en la celebración de la misa, en otra sesión posterior hablará del sacrificio de la misa, pero aquí está hablando de esa presencia de Cristo en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, no solo en la misa, sino también
después de la misa, de la transustanciación y, en esa misma sesión, poco más adelante, del culto y veneración que merece, de la procesión del Corpus, de la reserva de la Eucaristía y de la comunión de enfermos. Es curioso, y preparando también la ponencia, os lo digo para que no os fiéis de nadie, ni siquiera de mí, en un libro que está muy bien hecho, del padre Juan María Canals, que ha sido un autor ya fallecido, era claretiano, pero ahí llega a afirmar que el primer ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa es el que se elabora en 1967, en 1973, después del Vaticano II. Es verdad, a medias. ¿Por qué? Porque si nos vamos al ritual romano, es que me puse a investigar, de 1927, ya ahí se habla de la exposición del Santísimo a propósito de las 40 horas. Y, aunque no está en el ritual, hay toda una serie de decretos de la congregación, de la Sagrada Congregación de Ritos, especificando cómo había que realizar la exposición del Santísimo. Todo esto porque me costaba mucho creer que hasta el Vaticano II esta acción hubiera quedado la libre decisión de cada celebrante, cuando precisamente una de las características desde Trento hasta el Vaticano II era ese afán muy bueno, aunque también tiene sus peligros, de tenerlo todo perfectamente fijado, establecido, determinado. Entonces, uno se encuentra en otro libro que es todo de rúbricas, el padre Antoniana, donde se explica cómo hay que ir haciendo todo esto. Otros textos del Magisterio, con una alusión más o menos directa o indirecta, son Pío X, con la comunión frecuente, la participación, que ya se nos hablaba, el ritual de 1927 con las 40 horas, Pío XII con la Mediator Dei, que subraya esa centralidad de la Eucaristía, y ya llegamos al Vaticano II, que, como os he dicho, no habla del culto fuera de la misa, pero sí de la participación, de la centralidad de la Eucaristía y de cómo se articulan los sacramentos y sacramentales en esa participación, en esa santificación y en esa glorificación al Padre. Otro texto muy importante es la encíclica Mysterium Fidei del Papa Pablo VI, el año 1965, donde sí se habla expresamente del culto a la Eucaristía y de la presencia real, donde el Papa subraya la importancia del término transustanciación. Y con ese estilo de Pablo VI, es un magisterio el de Pablo VI que se lee con mucho gusto, es de una elegancia y al mismo tiempo sumamente lineal, y él con esa delicadeza dice: nadie se atreverá a negar el término transustanciación, y había teólogos, a montones, que lo estaban cuestionando. Es una forma delicada del Papa de decir. Hay otro documento que ese sí es de 1967, que es la Eucharisticum Mysterium, que es la base, y de hecho si vais a la introducción del ritual, lo está citando por activa y por pasiva, donde se habla de ese culto a la Eucaristía fuera de la misa y cómo hay que realizarlo. El mismo ritual del año 73, varios documentos, la Carta Dominici Cene de Juan Pablo II del año 80, la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que es la última encíclica del Papa Juan Pablo II, la Carta Magna Nobiscum Domine, que se publica también para el año de la Eucaristía y que dice, como dirá después Benedicto XVI
que si todo esto sirve para que crezca el culto a la Eucaristía fuera de la misa, ya está más que justificada la carta del Papa y el año de la Eucaristía. El Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI y otro documento, que este es un documento que tiene muy mala prensa, Redención y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino, que habla cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Es como un diplomático tirón de orejas. Y ahí señala una serie de aspectos que hay que cuidar en el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Lo mismo se hace, y os recomiendo la lectura, en este libro, ¿no? Vienen juntos, pero los venden los dos, no sé si por el mismo precio, pero bueno, hay que pagar por los dos. Es una especie de subsidio, por eso lo han publicado en azul en vez de en rojo, como los rituales, donde primero presenta una introducción bastante documentada sobre lo que es, cómo se debe hacer, lo que supone ese culto a la Eucaristía fuera de la misa, y luego ofrece una serie de elementos que pueden servir, ahora lo diremos brevemente, para ese culto a la Eucaristía fuera de la misa. Bien. Rápidamente, ¿cuál es la finalidad del culto a la Eucaristía fuera de la misa? En primer lugar, se subraya que está en conexión con la misa y con la comunión. Y esto, cuando se habla de una exposición, y me meto ya un poco en los modos, en el punto sexto, modos de celebración, cuando hay una exposición prolongada, se pide que, como en la celebración del Corpus, se consagre la sagrada forma que se va a exponer para el culto en la misa, para subrayar precisamente esa continuidad entre la celebración de la misa, de la que todo procede y a la que todo tiende, con el culto a la Eucaristía fuera de la misa. No es un requisito absolutamente necesario. Hemos tenido la misa por la mañana, las exposiciones por la tarde, no pasa nada. Estamos hablando de lo que es más significativo y de lo que, en la medida que se pueda, se debe hacer. Consagrar, y en ese momento se hace la oración después de la comunión, ya con el Santísimo expuesto. Y luego ya se prolonga la exposición. Está prohibido dos cosas. Celebrar la misa con el Santísimo expuesto. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Antiguamente se hacía, pues sí, a veces se tapaba, y hay una ventanita, una cortinita, y se tapaba, para que no nos vea el Señor y nosotros no lo veamos a Él. Se dice no. Si es necesario, se reserva, se celebra la misa y luego se vuelve a exponer. También está prohibido exponer para dar la bendición. Expongo el Santísimo, doy la bendición, reservo el Santísimo. ¿Por qué? Porque es instrumentalizar esa presencia real cuando la exposición al Santísimo, el culto a la Eucaristía fuera de la misa, es para ser adorado, no para dar la bendición. Se trata, como decíamos, de esa glorificación de Dios en Cristo a través de esa presencia real sustancial. Eucarístico Misterio señala que hay muchas presencias de Cristo. Fijaos que cuando decimos presencia real, también donde hay dos o más reunidos en su nombre, hay una presencia real de Cristo, no es una presencia de mentirijilla. Cuando se lee la palabra de Dios, hay una presencia real de Cristo, pero es real espiritual, no es real sustancial.
seguimos hablando de presencia real, y no es que esté mal, pero tenemos que comprender que también las otras son presencias reales, pero no sustanciales. En el culto de la Eucaristía, fuera de la misa, hay una acción de gracias. La Eucaristía es acción de gracias, pero esa acción de gracias se prolonga. Es el misterio que se actualiza en la adoración y que debe llegar a nuestra vida. Hay una comunicación de la gracia, tanto como sacramento como sacramental. Es una ayuda y una verdadera escuela de oración y de contemplación. La presencia de Cristo en la Eucaristía expuesto me debe ayudar para la oración personal. Antes don Alejandro ha citado al padre Festuller, pero no ha citado al padre Navatel. Festuller era benedictino, Navatel era jesuita, y hubo una controversia entre los dos que, vamos, no llegó la sangre al río porque el río estaba muy lejos, sobre qué era más importante, si la oración litúrgica o la oración personal. En realidad no puedes separar una de otra. Esa es lo que hubiera reconciliado a uno y a otro. Pues esta oración está presente. Ese sentido comunitario que no podemos perder tampoco en la adoración eucarística. No es algo que yo hago. No es, perdonad la expresión, un juguete del celebrante, del que preside. Es Cristo que se entrega a la Iglesia porque ha querido estar con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es algo de toda la Iglesia. Y los que estamos presentes en la adoración, estamos haciendo presente a toda la Iglesia. Y con esa responsabilidad tenemos que actuar. No podemos olvidar, ya lo he dicho, que es una acción litúrgica, que no queda a la decisión, y digo algo que también se señala aquí, que ahora en algunos grupos, eso de ir con el Santísimo dándole la bendición a cada uno, eso es una aberración. El Santísimo, la Eucaristía, no tiene que estar como la falsa moneda, perdonadme la comparación, de mano en mano. No es algo de cada uno, pero porque es de la Iglesia, porque estamos integrados en la Iglesia y estamos representando a toda la Iglesia. Tiene que estar en armonía, y aquí se dan, digamos, subsidios adecuados, en armonía con el año litúrgico. Es un secreto que no es ningún secreto. El Viernes Santo están prohibidos por el Santísimo, y el Sábado Santo también. Ahí te puedes encontrar con malefactores del bien, que con toda buena voluntad hacen verdaderos disparates. Y el Jueves Santo también, tampoco se puede poner en el monumento. Por otra parte, fijaos, los sacramentales tienen una mayor flexibilidad que los sacramentos. O sea, hay muchas cosas que no están determinadas. Podemos hacer más lecturas o menos lecturas, más elementos de la liturgia de las horas o menos. Se puede hacer una homilía o no, más larga o más corta. O sea, los sacramentales tienen una mayor flexibilidad en la celebración que los sacramentos, pero siempre respetando las normas, las indicaciones que se nos dan en los libros litúrgicos. Efectos. Pues tiene efectos en la Iglesia y en los fieles. Un efecto de santificación, de glorificación. Cronológicamente es primero la santificación. Los sacramentos y sacramentales primero nos santifican para que nosotros podamos glorificar al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Tiene también un sentido de petición. Fijaos que se señala que en tiempos de especiales dificultades el obispo puede mandar que se hagan exposiciones del Santísimo haciendo súplicas por intenciones determinadas. Porque llueve,
porque no llueve, porque hay guerra, porque lo que sea. Y el obispo puede pedir a sus sacerdotes y a sus fieles que delante del Santísimo tengan presente estas intenciones. Y vivir, es también otro efecto, esa comunión de los santos. O sea, que estamos unidos. Esa es la verdadera solidaridad, que luego se tendrá que traducir en una solidaridad en todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos miembros de Cristo. Modos de la celebración, muy brevemente, porque se me acaba el tiempo. Como en el Apocalipsis sale el ángel con la trompeta, dice tararí, se acabó el tiempo. Pues bien, hay dos grandes modos de celebración: la exposición mayor y menor, o solemne y sencilla. La solemne es en la custodia y la sencilla es con el copón, el recipiente, en la Eucaristía. En ambos casos se coloca sobre el altar. En el caso de la custodia es obligatorio el incensar, tiene que haber 4 o 6 velas. En el caso de la exposición menor o sencilla, basta que haya 2, y hacer un canto, que se puede hacer antes o después. En el caso de la exposición con la custodia hay que incensar, se puede hacer alguna súplica, y el que ha expuesto el Santísimo, si es sacerdote o diácono, se puede retirar o permanecer allí. Dejar un tiempo largo, puede ser media hora, puede ser 4 horas. No se debe dejar nunca el Santísimo solo. Si por cualquier motivo no va a haber fieles, como os decía para el caso de la misa, se puede reservar y luego volver a exponer sin hacer bendición. Se puede hacer un canto, y esto se puede hacer hasta 2 veces, pero no entrando y saliendo, no porque se vaya a resfriar, sino precisamente por la importancia que tiene. Y al final se debe dar la bendición con el Santísimo, una, para todos los que están allí presentes. En el caso de la custodia, se inciensa antes de la bendición. Es costumbre, aunque el ritual no lo dice, que cuando hay un acólito, monaguillo, etcétera, etcétera, se inciense durante la bendición, pero no aparece en el ritual. ¿Está mal? No está mal. Por lo menos aquí en España es una costumbre que no hay por qué desechar. Durante la exposición del Santísimo se recomienda que se hagan oraciones. Se puede, y está bien, rezar alguna hora del oficio, sobre todo laudes o vísperas, preces, etc. Ahí ya, dependiendo de la asamblea que está celebrando y de la conveniencia. El ministro debe estar vestido de alba y estola, y para la bendición también la capa, y utilizar el paño húmedo. Todo esto, esta participación en el culto de la Eucaristía, debe estar, como os decía don Alejandro, rodeado de actitudes externas e internas. Se trata de cumplir lo que la Iglesia determina con nuestros gestos. Otro aspecto que también ha cambiado: ante el Santísimo expuesto solo se hace genuflexión sencilla, o sea, con una sola pierna. No es que la otra nos la tengamos que quitar, pero solo con una rodilla. Otra cosa es: yo me quiero arrodillar 10 minutos, como si te quieres arrodillar media hora. O sea, eso no te lo impide nadie. Pero al pasar delante del Santísimo, o al entrar en la iglesia o al salir, se debe hacer la genuflexión, que es un signo externo de una actitud interna. Y eso pasa con todo lo que rodea a este acto litúrgico de la exposición del Santísimo, de la adoración y el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Termino. Es
un acto muy importante que debemos cuidar. Decía San Juan de Ávila, hablando a los sacerdotes, les decía: tratadlo bien, que es hijo de buena madre. Con ese lenguaje del siglo XVI, pues hay que intentar tratar bien al Señor. O lo que decía San Pablo, y se dice al final de la ordenación presbiteral: imitad lo que tratáis, lo que tenéis entre manos, lo que estáis viviendo, llevadlo a vuestro interior, a esa conversión de la que hablábamos al principio. Podría decir muchas cosas más, pero ya me he pasado 7 minutos de lo que me dijo Luis. Muchas gracias.